Dios le bendiga, hermano. El día de hoy estaremos hablando acerca de sujetándonos con todo respeto a nuestros amos. Esto es basado en la lectura de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis hermanos, no importa quién sea el jefe del cristiano, sea bueno o sea malo, el cristiano tiene que mostrar a Cristo con su vida. En una ocasión, un joven me contó acerca de algo que vivió en su trabajo. Habían dos cristianos, él y otro. Él mostraba a Cristo cada vez que el jefe le hablaba mal y él no le respondía, cada vez que el jefe le demandaba mucho trabajo, pero él trataba de hacerlo y se esforzaba. El otro se mostraba que le daba lo mismo, a veces le respondía, le hablaba duro y no se sometía a su jefe. ¿Qué sucedió? Que en una ocasión el jefe llamó a ese cristiano que se comportaba de la manera correcta y le dijo: mira, a través de ti yo puedo ver a Cristo. Yo puedo ver cómo sería un cristianismo bueno, pero no sé si seguir a Cristo cuando hay otro cristiano como tu compañero que me habla mal, que no se somete, que cada vez que le digo que haga algo, él dice que no lo va a hacer. Y yo no puedo ver una fe, una salvación, cuando hay dos tipos de conducta muy distintos. ¿Qué es el cristianismo? Y eso marcó su vida. Porque él pensaba que lo que él hacía en su trabajo no tenía relevancia, pero por lo visto sí. ¿Por qué? Porque el jefe veía a Cristo a través de él, pero no a través de la otra persona. ¿Y qué sucede? Que eso hoy en día pasa con cada uno de nosotros, que somos empleados o muchos que serán empleados y tendrán jefe, serán buenos o serán malos y tienen la responsabilidad de mostrar a Cristo en cualquier circunstancia en la cual ellos se encuentren. Muchos estamos laborando y en nuestras labores la pregunta es si mostramos a Cristo, si nuestro jefe son malos, estamos mostrando a Cristo. Si cuando ellos nos demandan trabajo estamos trabajando bien, excelente como para el Señor, o simplemente lo estamos haciendo para salir del paso. Esto es una situación en la cual cada cristiano debe sujetarse con todo respeto a su amo, porque es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 al 25 vemos que el apóstol Pedro quiere enseñar eso. Él quiere enseñarnos que cada uno de nosotros debe sujetarse con todo respeto a su amo. Y no lo está diciendo en la mejor situación posible, porque cuando el apóstol Pedro escribe aquí, él lo está haciendo un grupo de cristianos que está siendo perseguidos por un emperador que lo quiere matar. Pero no solamente eso, ellos cuando huyen de Roma, de Nerón, se encuentran en trabajos que los maltratan a ellos porque son tenidos por menos, son maltratados, lo ven como personas que ni siquiera merecen un trabajo digno. Y el apóstol Pedro le dice, aún así, en esa situación, mediante el Espíritu Santo, que cada uno de ellos debe sujetarse con todo respeto a sus amos.
Así que ellos no estaban en la mejor condición y quizás estaban en peor condición de la que cualquier persona hoy en día se encuentre. Entonces, ¿por qué debemos sujetarnos a nuestros amos? Sencillo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y qué nos enseña punto por punto en este pasaje. Primero, debemos estar sujetos a nuestros amos porque esto es aprobado por Dios. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19, porque esto merece aprobación. ¡Wow! Mis hermanos, esto es aprobado y a Dios le agrada cuando cada uno de nosotros se comporta de manera apropiada delante de sus amos. Muchas veces nosotros no nos gusta la sujeción. A nosotros nos gusta quizás estar en rebeldía, nos gusta estar en una buena posición. Quizás preferiríamos estar en el liderazgo y nosotros ser lo que controlemos. Pero el Señor no pretende que esa sea siempre la situación del cristiano. Pero sí quiere que nosotros siempre seamos cristianos, no importando cuál sea la situación. A Dios le agrada esto. A Dios le agrada cuando tú, en vez de ser una persona igual a los del mundo, te comportas como una persona que ha visto el sufrimiento de Cristo y por lo tanto te comportas como Él. Cuando tú haces lo contrario, tú no reflejas a Cristo, sino que reflejas un carácter orgulloso y Dios no aprueba eso. Muestra un carácter de falta de humildad y Dios no aprueba eso. Pero Dios sí aprueba una conducta de la cual cada uno de nosotros refleja a Cristo. Dice la palabra de Dios ahí mismo, padeciendo injustamente. Si nosotros por causa de la injusticia padecemos, eso no es problema. Pero si alguno de nosotros es acusado por robo, por chisme o por alguna otra cosa en el trabajo, y eso es cierto, entonces el padecimiento es vano. Pero si nosotros padecemos en el trabajo y pasamos por situaciones difíciles, haciendo lo que a Dios le agrada, portándonos bien, entonces demos gloria a Dios en esta situación. Dios nos manda que estemos sujetos. ¿Por qué debemos estar sujetos a nuestros amos? Porque esto agrada a Dios y le agrada a Dios y Él lo manda. Él nos dice que quizás estemos sujetos. En el versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Fíjense que esta palabra no demuestra una sugerencia. Pedro no está diciendo, si ustedes quieren, sujétense a sus amos. Si ustedes quieren, hagan lo que ellos dicen. Si ustedes quieren, obedézcanle o estén en rebeldía, no importa, no. Él dice que estemos sujetos a nuestros amos y aún estos sean difíciles de soportar. No importando la condición de ellos, nosotros debemos de sujetarnos. Y es que Pedro está mirando todos los parámetros y él sabe que en ocasiones vamos a tener jefes buenos, pero en ocasiones vamos a tener jefes malos. Vamos a tener jefes que van a ser difíciles de soportar. Y el apóstol Pedro ve esas condiciones, pero él ve al cristiano a través de la conducta de Cristo. Y la pregunta que nosotros debemos de hacer no es cómo nosotros nos vamos a comportar en esos momentos. Un cristiano que en su trabajo vive y hace lo que a Dios le agrada, entonces es muy probable que ese testimonio que él refleje allí gane almas. Pero un cristiano que no haga lo que Dios le agrada en el trabajo, lo mejor es que haga silencio y ni siquiera manifieste su cristianismo porque no lo está demostrando de la manera correcta. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos entender también que cada uno de nosotros tiene esa aprobación de Dios cuando andamos haciendo lo que es correcto, pero cuando nos apartamos haciendo lo malo, entonces no le glorificamos a Él. Y esto hace mucho daño al cristianismo y eso nos hace daño a nosotros mismos. Así que debemos estar sujetos a nuestros amos porque esto agrada a Dios. Pero no solamente esto, debemos estar sujetos a nuestros amos porque tenemos un llamado ¿a qué? A sufrir por Cristo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, esto es muy interesante, porque lo primero es que Dios tiene un llamado para nosotros de que vendrán tiempos de sufrimiento. No es algo muy irrelevante, es que vendrán tiempos de sufrimiento. Y eso es bueno porque cada uno de nosotros
como cristiano tiene que ser probado. Ahora, no solamente esto, sino que nuestro sufrimiento tiene que ser por hacer el bien, no por hacer el mal. Porque si un cristiano sufre por hacer el mal, entonces esto no tiene sentido. Ahora, cuando el cristiano hace el bien, esto vale la pena. Y veamos también lo que dice el versículo 23 de Primera de Pedro, capítulo 2. Y es que quien cuando maldecían a Cristo no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso enseñando acerca de que el cristiano no es el que debe decir si su jefe se comporta bien o mal. No es el que debe determinar qué tan bueno o malo es su jefe. Es Dios el que juzga justamente. Y esto es importante que siempre lo tengamos pendiente. Nuestro ejemplo ha de ser Cristo. Si tú pasas por una situación determinada, Pedro te está diciendo que mire cómo Cristo se comportó cuando estaba aquí en la tierra. Él padeció injustamente. Le maldecían y él no debió ser maldecido, porque él fue el único que vivió y tuvo una vida completamente sin pecado, impecable. Sin embargo, él padeció. Y si nosotros, siendo pecadores, y si nosotros aún haciendo el mal, padecemos y pasamos por un poco de sufrimiento, entonces, ¿por qué nos quejamos? No estamos sufriendo igual que Cristo, sufrimos menos que Él. Y lo segundo de mirar a Cristo es mirar ese padecimiento en cuanto al sufrimiento. ¿Quiénes de ustedes ahora mismo sufre menos que lo que Cristo, o más de lo que Cristo sufrió en aquella cruz? ¿Acaso tu jefe te ha crucificado? ¿Acaso tu jefe te ha azotado? ¿Acaso tu jefe te ha escupido en la cara? ¿Acaso tu jefe se ha burlado y te ha desnudado? Yo estoy seguro que no, porque eso hoy en día no es permitido. Y si aún fuera así el caso, tú debieras estar sujeto a él con todo respeto. Miren, nuestro sufrimiento debe ser por hacer el bien. Muchos cristianos se confunden y piensan que no pueden sufrir, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que ese sufrimiento llegará, pero será haciendo lo bueno, será haciendo lo que agrada a Dios. Si cuando nos alejamos de este camino, si cuando nos alejamos de la senda de Dios y sufrimos, entonces ya hay un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque la historia que contaba al inicio, hay una persona que terminó sufriendo y fue el cristiano inconverso. El cristiano, y sonará ilógico, inconverso, pero el cristiano no creyente, el cristiano que no estaba creyendo a lo que decía la Escritura porque no vivía como tal, y lo despidieron. Y cuando lo despidieron, él se sentía mal porque estaba sufriendo, pero su sufrimiento no tenía valor. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo justamente porque él no había cumplido con las demandas que le exigían su trabajo. Él hubiera dicho cualquier cosa, que estaba pasando por pruebas y eso, pero en realidad no era así. Él simplemente no había cumplido con lo que tenía que cumplir. Imagínense los mártires de la iglesia. Si miramos a Cristo vemos sufrimiento, pero vemos mártires en la historia cristiana que pasaron por mucho sufrimiento por la causa de Cristo, y hoy en día no nos interesa sufrir un poco de trabajo de más, una hora extra de más. Y no estoy diciendo que sea lo justo, no estoy diciendo que tu jefe te hable mal y eso sea correcto. Lo que estoy diciendo es que tampoco debemos de estar mirando solamente el sufrimiento como algo malo, cuando Jesucristo sufrió, y ese sufrimiento es lo que nos ha traído la salvación. Cuando miramos a los mártires de la iglesia, cuando miramos su sacrificio por la fe, cuando miramos su sufrimiento, también nosotros nos damos cuenta que tenemos que padecer por la causa de Cristo, padecer para que Cristo sea conocido, padecer para que las demás personas puedan conocer el Evangelio y la gloria de Dios a través de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué debemos estar sujetos a nuestros amos? Porque Cristo también tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren,
Lo primero que dice el pasaje es que nosotros éramos ovejas descarriadas y el Señor nos trajo a su redil. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos ha tratado bien y Él nos tiene con su cuidado. Y si Él nos cuida, nada malo nos puede pasar. Tú dirás, sí, pero me pueden despedir. Sí, pero el Señor sigue estando contigo. Inclusive, si hasta te quitan la vida, ¿sabes qué? El Señor sigue estando contigo porque te llevará a sus brazos, te llevará a su morada. Él estará contigo y tú pasarás a una mejor vida, la vida eterna. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros nos quitará la vida en el trabajo. Pero lo que quiero decirte es que en el peor de los casos, aún así, el Señor con su misericordia ya Él nos ha acogido y nosotros somos ovejas suyas. Pero aquí en el pasaje nos enseña algo más, de que somos pastoreados por el Señor. ¿Por qué debemos sujetarnos a nuestros amos? Porque el Señor es quien nos pastorea. Él es quien nos enseña cómo nos debemos conducir. Él es quien nos enseña que aún en los momentos difíciles nosotros estamos llamados a honrarle a Él. Dios es nuestro pastor. Dios, Jesucristo nos guía a lo que nosotros y cómo debemos comportarnos. Jesucristo es quien nos enseña en su palabra cuál debe ser la actitud correcta en los momentos determinados. Y si Él es nuestro pastor, si estamos siendo pastoreados por Él, entonces nosotros debemos andar de esa manera. Sigo contándole acerca del ejemplo de la primera historia. Y ¿saben qué? El otro cristiano que quedó le pasó algo pero muy excelente. Le ascendieron del puesto de trabajo donde él estaba y le dieron un mucho mejor puesto, y él alcanzó un puesto que quizás él decía, wow, pero el pago es muy bueno, el salario es muy bueno, pero faltaba algo, de lo cual él luego cuenta y dice, óyeme, si eso fue bueno, lo mejor es que el jefe mío está yendo a la iglesia conmigo por el testimonio con el cual yo le he predicado. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no se agradarían en que nuestro jefe llegue a Cristo y su conducta empiece a cambiar? Pero esto se logra con el testimonio que ya Pedro viene diciendo y las razones por las cuales cada uno de nosotros debe padecer por Cristo. Así como ese jefe fue cambiando su vida luego, se fue comportando mejor, fue mirando la palabra de Dios y viendo que él era muy áspero, que él debía tratar con todo respeto a su amo, mirando la carta de Filemón, mirando en el libro de Efesios. Óyeme, él fue conociendo acerca de Dios y su conducta cambió. Gracias a ese empleado que no le contestó. Gracias a ese empleado que le miró y le amó en Cristo y se preocupó por él y le llevó el mensaje del evangelio a través de su testimonio. A nosotros quizá esto no nos agrade tanto, pero verdaderamente cada uno de nosotros tiene que comportarse de esta manera. Y me gustaría concluir en este momento, pero yo voy a concluir con una breve historia que quizás llame y sé que llamará tu atención. Era de un joven también que él laboraba y lamentablemente él falleció. Cuando él falleció en el funeral donde lo estaban velando, las personas hablaban de él y su jefe pasó al frente, y cuando pasó al frente lo que hablaba era solo cosas buenas. Él decía que él verdaderamente él era cristiano por cómo él vivía, por cómo él vestía, por lo que él nos decía, por todas esas cualidades. Yo puedo decir que ese que hoy en día está en la tumba aquí está con el Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos conociendo a Dios. Recuerde, cada uno de nosotros está llamado a sujetarse con todo respeto a su amo. ¿Por qué? No sencillamente porque primero esto es aprobado por Dios. Cada uno de nosotros tiene ese llamado porque Dios aprueba esto, pero no solamente porque es aprobado por Dios, sino porque estamos llamados por Dios a sufrir por Cristo. Pero no solamente por eso, sino porque Dios también tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Así que yo te tengo una pregunta. Tú que eres empleado o tú que serás empleado también, ¿cómo tú te vas a comportar delante de tu jefe? ¿Cuál va a ser la vida cristiana que tú le vas a mostrar a él? ¿Le vas a mostrar una vida cristiana excelente o le vas a mostrar una vida que ni siquiera parece de un cristiano? ¿Cuál va a ser tu conducta?
¿Cuál va a ser tu forma de predicarles a cada uno de ellos de Cristo? ¿Cómo tú vas a amar las almas de cada uno de ellos? Yo te invito a que tú pienses en esto, porque esto es muy importante hoy en día. Todo el cristiano que esté trabajando, todo el cristiano que va a estar trabajando, tiene que mostrar a Cristo. Sin embargo, estoy seguro de que esta no es la situación óptima hoy en día. Quizás muchos le hablen mal a su jefe, quizás muchos no hacen la función que tienen que hacer. Sin embargo, yo te digo a ti que tú tienes un llamado diferente. Tú tienes que vivir conforme a lo que enseña este texto de Primera de Pedro capítulo 2, y tú tienes que vivir acorde a ese llamado al sufrimiento aprobado por Dios y porque Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir igual o vas a mejorar cada día? ¿Vas a trabajar como que es un jefe normal, un jefe, o vas a trabajar como si fuera a Cristo? Yo te invito a que tú pienses con esto. Y si tú estás pasando por una situación de que tu jefe te habla mal, que tu jefe quizás te maltrate, te hiera hasta tus sentimientos, te mire apáticamente, yo te digo algo: esto es malo, pero recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios nunca te abandonará. Recuerda que Dios te cuidará en cada momento de tu vida y que Él tiene cuidado de ti, porque Él es el buen pastor, Él es el obispo de las ovejas y Él es el que está en cuidado nuestro. Así que trabajemos para nuestros amos, mirando a Jesucristo, mirándolo a Él, porque Él es el encargado de nosotros y directamente, y no nuestro jefe. Así que estemos siempre mirando esto. Y si hay una persona que escucha este mensaje, yo te invito a que piense en Jesucristo como esa persona que sufrió por ti para salvarte a ti. Y te invito a que tú creas en lo que ya Jesucristo hizo mediante ese sacrificio que le llevó en sufrimiento. ¿Para qué? Para salvarte a ti, derramando su sangre. Jesucristo fue sepultado después que perdió su vida, después que le crucificaron, pero al tercer día resucitó para salvarte a ti. Si tú quieres aceptar a Cristo, hoy es el día aceptable. Dios le bendiga, mis hermanos, y recuerden que debemos de estar sujetos a nuestros amos.